bienvenidos una vez más a Tiempo en Sion, tiempos en la ciudad del Rey. Te saludamos, te mandamos un abrazo en el amor de Jesucristo, donde quiera que nos estás viendo estos momentos. Este día vamos a estar hablando la legalidad de una herencia, la legalidad de una herencia. Como hijos de Dios, todos tenemos derecho a una herencia. Cristo Jesús nos ha prometido la vida eterna. Cristo Jesús nos ha prometido las bendiciones. Nuestra sanidad, nuestra libertad está en el Señor, y esa es parte de nuestra herencia. La promesa de la vida eterna es parte de nuestra herencia. El gozo del Señor es parte de nuestra herencia. Así es que este día vamos a estar reflexionando en el Antiguo Testamento. Vamos a estar hablando del libro del profeta Jeremías, el profeta llorón, como muchos lo conocen. Vamos a estar en el versículo 32, en el capítulo 32, versículo 9, vamos a estar hablando. Voy a leerlo, dice la palabra del Señor. Compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé dinero 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos, y pesé dinero en balanzas. Venga, te voy a contar un poquito el trasfondo de lo que estaba pasando en estos momentos. Vino la palabra del Señor al profeta Jeremías que tenía que comprar una herencia, pero déjame hablar de que el momento, el contexto social, lo que estaba pasando cuando Dios le habla al profeta Jeremías. Jeremías estaba en la cárcel, había sido llevado a la cárcel por profetizar la verdad al rey Sedequías, que Nabucodonosor iba a llegar, iba a sitiar a Jerusalén y se iba a llevar a todos los judíos cautivos, presos para Babilonia. Entonces el rey se enojó con Jeremías y lo metió a la cárcel. Entonces eso pasó, ese problema ahí, pero en eso vino y se cumplió la palabra que su propio primo le vendió la heredad, y Jeremías hizo caso a Dios y compró esa herencia por 17 siclos de plata. Pero no solamente compró, sino que hizo una escritura, la selló, puso su firma, los testigos. O sea, cuando él compró era un momento crítico. Primero, nadie se pone a hacer negocios en momentos que tú sabes que va a venir el enemigo y te va a quitar lo que tú estás comprando. Segundo, él estaba en una prisión, él estaba preso. Tú te puedes imaginar, para la lógica humana, hacer negocio de comprar esos momentos no era nada bueno, nada beneficioso, y sin embargo el profeta Jeremías lo hizo en obediencia al Señor, en comprar la heredad, y le dijo a Barut, que era el secretario, el que servía al profeta, que guardara esa escritura y que la metiera ahí en una tinaja. Pero más tarde, usted sabe la historia, cuando se llevan cautivo a los judíos, estuvieron 70 años cautivos, pero estos judíos iban a regresar a sus tierras en cumplimiento de la palabra. Y allí, cuando regresaron a sus tierras, Jeremías ya había hecho una escritura, había hecho una carta, que ya una carta de compraventa. Ya los familiares de Jeremías o los descendientes de Jeremías tenían todo el derecho legal y decir, pues esta propiedad la compró Jeremías, aquí está el sello, aquí está su nombre, y yo soy descendiente o soy un familiar del profeta Jeremías, yo reclamo esta tierra. Entonces ellos tenían el derecho legal, había un documento sellado, había un documento firmado, y tenemos que entender el poder de los documentos, el poder de una firma, el poder de un sello. Tiene una importancia en el mundo natural y en el mundo espiritual, porque ese papel, ese sello donde está tu nombre, está tu firma, te da derecho a posesión, te da derecho a legalidad, te da derecho a reclamo. Por eso el tema se llama la legalidad de una herencia. Eso era lo que estaba pasando en estos momentos, era algo profético, pero algo simbólico.
déjame hablarte que Dios mismo, cuando les prometió la tierra a Abraham, a Isaac, a Jacob, siempre en la Biblia vamos a encontrar que Dios les prometió la tierra que fluye leche y miel a vuestros padres. Y vemos eso muy constantemente en la Escritura. Déjame decirte que aunque los judíos hayan sido despojados muchas veces de sus propias tierras y vienen enemigos fuertes y tal vez los han asesinado, se los han llevado cautivos, Dios siempre los regresa a su tierra, porque es el cumplimiento de la promesa, es el cumplimiento de la palabra, de la promesa que Dios le había dado a sus padres. Y déjame hablarte un poquito algo más actual de lo que ha estado pasando. El 25 de marzo de este año 2019, todos somos testigos en todas las noticias, en todos los periódicos. Ha sido una noticia novedosa que los Estados Unidos reconoció la soberanía que el pueblo de Israel tiene sobre los altos del Golán, que ya sabemos que ha sido una zona que ha sido bien conflictiva. Los altos del Golán, si algunos no sabemos, son unas mesetas, le llaman las mesetas, que están entre la frontera de Siria y el pueblo de Israel. Bueno, nosotros conocemos, te voy a hablar un poquito acerca de por qué es tanto el conflicto que ha existido con esas tierras de los altos del Golán. Pero es una promesa que Dios les había hecho, es una promesa que Dios ya le había dado al pueblo de Israel. Primero te digo que en la Biblia dice que ese lugar de los altos del Golán era conocido como Basán en el tiempo antiguo, y era un territorio que se le había asignado a una parte de la tribu de Manasés. A eso se le había asignado, y era un lugar que era muy próspero en ganadería, había leche, habían cosas de la agricultura, y también habían árbol de cedro en abundancia. Había muchas cosas buenas, muchos recursos hídricos en ese lugar, y que ahora es conocido como los altos del Golán. Así es que hasta el día de hoy el pueblo de Israel, más del 30% del agua que el pueblo de Israel necesita viene de los altos del Golán. Suministra toda esa agua al pueblo de Israel. Así es que Israel también siempre lo ha peleado. En el año de 1967 fue la guerra de los 6 días. En el mes de junio fue la guerra de los 6 días que Israel peleó ese territorio contra sus vecinos árabes, contra los sirios, contra todo, porque no querían que Israel tuviera ese lugar. Y ese lugar es un lugar bien estratégico, es un lugar alto, porque para las batallas se define mucho quién gana una batalla, porque Israel peleó. Si Israel puso sus bases en la parte de abajo, pero Israel avanzó en la avanzada que hubo, en la guerra que hubo. Israel dominó más territorio en esa época de 1967, dominó y tomó posesión de mayor territorio de ese lugar de los altos del Golán, y también Siria tomó una parte de ese lugar. Pero vino las Naciones Unidas en ese mismo tiempo, porque había un gran conflicto político, militar y económico en ese lugar, que vino las Naciones Unidas e hizo una resolución y desmilitarizó toda una zona, quitó que esa zona no fuera militar, que no fuera conflictivo. Vino las Naciones Unidas y puso ahí sus soldados y todo eso para tratar de poner la paz entre la frontera de Siria y el pueblo de Israel. Pasó ese problema, pero este año hubo un cumplimiento de esa tierra, que esa tierra le pertenece al pueblo de Israel. Y no es que Israel haya violado el derecho internacional, aunque pareciera ser así. Los hombres lo van a decir así. El sistema político de hoy lo puede poner a Israel que ha violado el derecho internacional, o el antisemitismo que está en contra de la nación, del pueblo de Dios. Lo que
que no entiende la gente, lo que no va a entender el sistema legal de los hombres, es que es la voluntad soberana de Dios, que es una promesa dada a los padres de esa tierra, a los patriarcas de esa tierra. Abraham, a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus de Israel. Lo que es del pueblo de Dios es del pueblo de Dios y nadie se lo puede quitar. Cuando hay legalidad en un territorio, nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede quitar, porque tiene tu nombre, tiene tu firma, tiene tu sello, tienes testigos. Y en este caso Dios es soberano. Dios le prometió la tierra que fluye leche y miel a su pueblo y no va a permitir que los enemigos vivan o quiten lo que por derechos legales pertenece al pueblo de Dios. Este es un ejemplo que te doy de los altos del Golán, cómo Dios cumple sus promesas, cómo Dios cumple sus promesas. Lo mismo pasó con el pueblo en el Antiguo Testamento. Aunque fueron llevados cautivos a Babilonia, regresaban a su tierra, poseían, tenían derecho legal, había un documento. Por eso, si el pueblo de Dios siempre ha sido rebelde, ha sido pecador, pero se ha vuelto a Dios, Dios les ha devuelto las bendiciones, Dios los ha levantado nuevamente. Ahorita Israel es una de las naciones que tiene un progreso acelerado en crecimiento económico, en tecnología, en la agricultura, en muchas cosas. Tiene un gran crecimiento. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios, es un pueblo con promesas, es un pueblo con grandes profecías. Aunque los demás no lo entienden cómo pasa, cómo suceden las cosas, sí tienen que entender que la mano de Jehová, que el poder de Dios está con ese pueblo, que la bendición de Dios está con ese pueblo. Y eso es en el sentido para el pueblo de Israel. Pero tú me podrías decir, hermano, ¿y qué acerca de mí? ¿Qué acerca de mí? Tal vez yo no soy judío, tal vez yo no crecí en Israel, pero ¿qué de mis promesas? ¿Qué de mis bendiciones? Déjame decirte que en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. Dios nos ha dado esa potestad de ser llamados hijos de Dios y herederos de su reino. Tú eres heredero. Yo soy un heredero. Tenemos herencia en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la legalidad? ¿Cuál es el documento? La sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, el que pagó en la cruz por nuestros pecados. Él nos compró, Él nos lo compró. Por eso la Biblia dice que había también un acta, un decreto, dice Gálatas, un decreto que había en contra de nosotros. Nuestros pecados, nuestras culpas, nuestros pecados nos condenaban y nos mandaban al infierno, pero Cristo vino y arrancó esa acta, arrancó ese documento. Mira eso, Cristo nos redimió del pecado. Cristo crucificado fue quien lo hizo. Somos herederos de su reino. Somos herederos de cosas que Dios nos ha dado. Así es que donde quiera que estás, te invito a reflexionar de la legalidad de tu herencia. La legalidad de tu herencia. Por eso es muy importante y siempre Satanás está detrás de los documentos. Es bien importante porque mira, muchas veces, hay matrimonios que no se han, hay personas que están juntas, acompañadas, pero no se han casado. No hay un documento. No hay un documento firmado por una autoridad que diga que estás casado. Entonces, eso Dios no lo valida como matrimonio si no existe un documento. El papel es importante. No solamente el papel, sino que no solamente es estar juntos, no solamente es el amor, sino el papel. Porque hay un significado en el mundo espiritual, hay un significado poderosísimo de un sello, de una autoridad. Todas las autoridades han sido delegadas por el Señor. Lo mismo una posesión de un carro, o una posesión de una tierra, una posesión de una casa, cualquiera sea lo que tú
Dios te está entregando o de lo que tú estás tomando posición, necesitas un documento. Y eso no es algo nuevo, no es el sistema jurídico del momento. Eso está desde la antigüedad. Eso lo acabamos de ver que pasó el profeta Jeremías y tuvo que hacer la compra. No solo pagó los 17 ciclos, sino que también firmó, selló el documento, lo guardó, el documento profético, y dijo: esto es mío, esto es mío, esto es mío. ¿Por qué? Porque era su herencia, era lo que estaba comprando en esos momentos. Eso estaba haciendo el profeta Jeremías. No tomemos en vano la herencia que tenemos en Cristo. No tomemos en vano la herencia que tus padres te dejan. Si a ti te están heredando, no tomes en vano la herencia, porque no solamente tiene un significado en lo natural que vas a ser bendecido, tiene un significado mayor en el mundo espiritual, que a ti te están dejando territorio, te están dejando una herencia, yo no sé qué te estén dejando, pero te están bendiciendo y se están rompiendo cosas en el mundo espiritual. Siéntete favorecido, siéntete bendecido. Y si tú por razones en la vida no te heredaron, no te dejaron nada, pues déjame decirte que tú puedes romper ese ciclo. El profeta Jeremías rompió el ciclo en el momento, y lo rompió en el momento más crítico de su vida, preso en una prisión, comprando en el momento, creo que donde nadie se atrevería a comprar, porque todo el mundo iba a ser esclavo. Así es que reflexionemos en eso. Te bendigo, nos vemos muy pronto en nuestro próximo programa, Tiempo en Sion. Bendiciones.